nos acompaña la doctora Sandra María Vélez Cuervo. La doctora Sandra es médica especialista en ginecología y obstetricia, tiene una maestría en bioética internacional, es docente y jefe del departamento de obstetricia y ginecología de la Universidad de Antioquia. Es directora del Grupo Nacer. El Grupo Nacer, si se quiere, es el equipo humano interdisciplinario más posicionado en el país en todo lo que tiene que ver con la atención materno-perinatal. Ella nos va a hablar de los retos de la implementación de la ruta de atención materno-perinatal en el país. Bienvenida, doctora Sandra. Bueno, primero muchas gracias a ESA por esta invitación, al doctor Luis por darnos este espacio, pero también un agradecimiento a los antecesores que ya han dado mucha pauta y al doctor Néstor, pues que se centró en parte de lo que es la ruta materno-perinatal, porque el solo hojearla es un reto muy grande, 168 páginas cerca de eso. Y como vamos a ver, y me voy a referir a lo que ya el doctor estaba mencionando, inclusive cómo uno puede ver que cada paso, por decirlo así, porque es un camino dentro de la ruta materno-perinatal, cada paso es un paquete de lo que pudiéramos considerar que menciona el doctor. Rutas y retos. Bueno, ya el doctor Luis me presentó. Soy docente de la Universidad de Antioquia, hace 6 años jefe del departamento de ginecología y obstetricia, tengo un entrenamiento avanzado en medicina materno-fetal y desde el Grupo Nacer, desde el 2003, venimos trabajando en todo lo que es la vigilancia epidemiológica, la asistencia técnica, las capacitaciones en el área de maternidad segura y más que todo pues con todo este enfoque tanto desde maternidad e infancia. Yo quise titular mi charla como Ruta de Atención Integral Materno-Perinatal superando la pandemia por COVID-19. Y vamos a ver por qué le puse este nombre más adelante y cuáles son los aprendizajes y los retos, algunos de ellos ya desde el punto de vista económico, que ya nos mencionaba Néstor. Obviamente pues yo soy más académica, entonces lo voy a hablar desde el punto de vista de los retos que tenemos en la implementación ya en el día a día, en el ejercicio en cada una de nuestras instituciones. Declaro no tener pues ningún conflicto de interés. Y en el 2020 tuvimos entonces esta pandemia que prácticamente arrasó con muchas de las cosas que veníamos construyendo. Y tiene un doble significado. Algunos de los epidemiólogos asemejan la pandemia de COVID-19 como un accidente aéreo en el cual un Boeing que puede transportar hasta 700 personas se accidentara por día en sus picos máximos pues, de pandemia. Entonces, siempre queda uno con la duda, ¿usted compraría un avión cuando sabe que diario se está cayendo un avión que transporta 700 pasajeros? Probablemente la respuesta es no. Pero ya nos mostró ahorita el doctor Edgar cómo todos nos quisimos montar en ese avión y a pesar de todas las estrategias, las vacaciones, el IVA y todas las medidas de relajamiento, ya no de confinamiento, sino de relajamiento, nos pusieron entonces en unas situaciones de riesgo. Y hoy tenemos que hablar de cómo, a pesar de continuar en pandemia, que probablemente no sé por cuántos años vamos a seguir, cómo vamos a ir recogiendo y reconstruyendo, porque íbamos bien, no íbamos tan mal, pero el efecto de la pandemia en Colombia, mire cómo 19 entidades territoriales, entre ellas Antioquia, empieza entonces a desmejorar esos indicadores, con un efecto importante con el aporte de COVID-19, pero no solamente con el impacto directo de COVID-19, sino cómo se van empezando a reflejar otras situaciones de inequidad existentes que no se habían visto de manera tan clara y que pueden empezar entonces a vislumbrarse, mostrando entonces otras condiciones específicas y probablemente aumentando la mortalidad por otras condiciones de situación crónica o incluso de situación materna y de cuidado. En Antioquia el panorama sigue siendo también muy parecido. Veníamos entonces con una curva de descenso que alcanzábamos cerca del 2019, pero 2020-2021 con este impacto COVID
cómo se nos ha aumentado y se nos ha disparado la morbilidad materna extrema, la mortalidad materna y algunos determinantes que no solamente son pues determinados por la pandemia, sino que también entonces por las medidas que se organizaron en el momento. Miren este valor, en 2 años, al 6 de marzo, 2 años exactos de casi el primer diagnosticado por COVID en nuestro país, un número de 233 muertes maternas debidas solamente a COVID-19, o sea que casi el número total de algunas muertes que llegamos a tener en los años en los que tuvimos picos más bajos de toda la cantidad de muertes maternas en Colombia. El informe del Instituto Nacional de Salud, preliminar obviamente, pues para el 2021 notifican 480 casos con una razón de mortalidad materna de 76.1 por 100.000 nacidos vivos. Y ojo con este valor, estábamos hablando dentro de los objetivos de desarrollo sostenible de tener una razón de mortalidad materna por debajo de 70, ¿sí? Que hace que estábamos muy felices porque lo veníamos alcanzando aproximadamente desde el 2012 para Colombia, pero mire este impacto cómo nos vuelve otra vez a colocar fuera de esas metas importantes que teníamos. Las muertes maternas entonces indirectas aumentan a expensas obviamente entonces del impacto COVID, que representa aproximadamente el 30% de las muertes en nuestro país, lo que nos habla también entonces de qué hicimos para afrontar COVID en nuestro país en la población gestante. Y ahí entonces nos queda un interrogante y voy a hacer algunos comentarios en los cuales también son algunos de los retos a los que nos vimos enfrentados y a los que posiblemente, como nos lo mostraba ahorita el doctor Edgar, nos enfocamos en unas situaciones, pero hacia dónde fuimos descuidando otras situaciones crónicas que hoy están mostrando sus efectos. Los trastornos hipertensivos pues entonces se constituyeron como las primeras o las principales causas de muerte materna directa, pero aquí también hay un impacto importante porque ya hoy COVID es uno de los, dentro de toda esta propuesta fisiopatogénica de la preeclampsia, una de las causales de preeclampsia, o sea que ya vamos a tener que estarle directamente preguntando a las pacientes si tuvieron o no tuvieron COVID para saber si tienen o no tienen un factor de riesgo para preeclampsia. Otras epidemias ya habían mostrado que restringir la atención en salud reproductiva incrementa la muerte materna y la muerte neonatal. Y no estamos muy lejos de recordar la epidemia o la pandemia que tuvimos por influenza H1N1 en el 2009-2011, donde el impacto sobre la mortalidad materna y perinatal fue importante. Esta vez que hicimos confinamiento, restricción de la atención. El modelo propuesto para la atención de la materna se restringió a la telemedicina. Soy fiel creyente de la telemedicina y de hecho hago telemedicina, pero ¿será que estábamos preparados para hacer telemedicina? Hoy existe lo que se llama la telesemiología y ¿será que nuestros médicos en nuestras instituciones saben hacer telesemiología? Y si estábamos abordando eso, entonces aquí viene un reto importante. Para mí la telemedicina llegó en un momento de crisis y creo que se debe quedar y creo en la telemedicina firmemente como una de las estrategias, pero nos tenemos que preparar para hacer un adecuado abordaje de un modelo diferente de atención. O más que modelo, de una estrategia diferente, porque el modelo tiene que seguir siendo el mismo o mejorado, ¿cierto? Lo que pretendemos hacer. Los objetivos de desarrollo sostenible, pues ya sabemos, buscan, y nos lo estuvo mencionando pues en sus conferencias previas los doctores, garantizar una vida sana, promover el bienestar para todos en todas las edades. Y miren que estamos partiendo acá de una visión de salud, pero cuando nosotros vamos y nos enfrentamos a qué tenemos en el sistema, estamos hablando desde una posición y perspectiva de enfermedad y por ello los paquetes, ¿cierto? En ninguno de esos paquetes que mencionaba el doctor vi el paquete de promoción de la salud y tenemos guías, ¿cierto? Y rutas para el mantenimiento de la salud, pero como no generan tanto dinerito, entonces están más sacrificados. Con unos objetivos importantes que tienen que ver con respecto a lo que yo he llamado para nosotros la cenicienta, pero el que finalmente nos va a marcar si nuestro sistema de salud tiene calidad o no, y los indicadores están basados en mortalidad materna, en mortalidad infantil y en servicios en salud sexual y reproductiva. Entonces mire cómo estas metas en los objetivos de desarrollo sostenible me están evaluando mi servicio de calidad, pero sigue siendo
la atención materna, la atención perinatal, la atención infantil, las más sacrificadas porque no son económicamente rentables, pero sí son los indicadores de calidad y atención en salud para un país. Esto entonces busca poder garantizar todas estas condiciones necesarias para lograr una atención integral en salud, y estamos hablando de una población que 90-95% es población sana, mujeres sanas en edad reproductiva, niños sanos. Afortunadamente los enfermos son muy pequeños, pero con un impacto que buscamos mejorar resultados en salud, disminuyendo entonces obviamente la carga de enfermedad. No me voy a detener mucho en esto porque ya el doctor Álvaro nos lo mencionó muy bien, y más bien al final voy a mostrar cómo tenemos en ese reto importante en cada uno de nuestros hospitales que articular todos estos sistemas. La idea entonces es conformar una red, y me voy a dedicar a esto, completa y suficiente, con criterios de proximidad, disponibilidad, acceso, y aquí hay una parte muy importante, sin autorización adicional de servicios. Entonces, la ruta inicialmente viene planteada como el restringir las barreras para poder tener una atención integral y universal en salud sexual y reproductiva, pero lo vamos a ver con ejemplos. Yo lo llamé en mis ejercicios un poquitico involucrando los usuarios o los pacientes, yo todavía les digo pacientes, de la teoría a la práctica. Este modelo ya lo sabemos que está entonces enfocado en lo que es el individuo o el paciente, la familia y la comunidad, dentro de todo un marco que ya nos mencionaba el doctor Edgar, que tiene que ser una gestión intersectorial, porque es un sistema de redes integradas que tiene que tener en cuenta entonces no solamente la institución de salud, sino las escuelas, las iglesias, los entes territoriales, que puedan entonces hacer una gestión integral del riesgo para todas esas acciones que nosotros mencionábamos ahorita como poblacionales, colectivas, que van a tener específicas, como lo vamos a ver para la ruta materno-perinatal, y intervenciones individuales, y con todo este eje entonces intersectorial. Y no es solamente a cargo de uno específicamente, sino de cómo vamos a lograr articular y lograr entonces hacer que esto pueda empezar a surgir, porque no solamente depende de que podamos lograr una implementación. En el 2018 entonces aparecen los lineamientos mediante la resolución 3280 para que se empezara a implementar con unos plazos entonces que nos lo daban 2022-2023 como fecha límite, pero tuvimos entonces, yo les digo, el freno COVID-19, ya aquí no, el acelerador de la inequidad, el freno para la implementación de la ruta materno-perinatal y probablemente para muchos de los otros sistemas que queríamos que empezaran a irse implementando. Y este lineamiento nos habla entonces de unos objetivos específicos que, como ya los mencionábamos ahorita, es lograr un acceso universal con una gestión oportuna de factores de riesgo, tanto para la gestante como para el recién nacido, que puede afectar de manera positiva todos los entornos en las familias y en las redes para que puedan ser potenciadores y promotores de salud, ¿sí? Y estamos hablando de una ruta que lo que pretende es la atención de mujeres y de niños sanos, con un seguimiento obviamente de esos resultados esperados para las mujeres. Y aquí quiero resaltar este punto, porque la mejor manera de nosotros saber si vamos o no por el camino adecuado es que hagamos seguimiento a nuestros procesos, que hagamos auditorías internas, auditorías externas, que nos ayuden a construir, que nos ayuden a ver cómo más podemos mejorar. Hablaba ahorita el doctor de una cantidad de intervenciones colectivas, ¿cierto? Muy bonitas, y quiero centrarme en lo que el doctor Edgar mencionaba al final. Entonces, cómo todas estas intervenciones, y no solamente lo que hacemos desde los hospitales, es lo que nos va a poder entonces articular con toda esta ejecución e implementación de la ruta. Porque como vamos a ver dentro de esta ruta, si bien tenemos muchos retos desde la institucionalidad, tenemos muchos retos en ese entorno externo, pero donde cada una de las S tiene un papel protagónico, porque se tiene que convertir en los promotores de esa educación, de esa información y de la conformación de redes sociales. Ahorita nos mencionaba el doctor Néstor de la asociación de usuarios, de que sean los promotores para que ellas existen, con unas actividades entonces que nos van a ayudar a identificar algunos riesgos específicos para evitar entonces e impactar la morbimortalidad. Este gráfico pues ya lo vieron con el doctor. Entonces miren la cantidad de
ítems o de pasos. Yo le digo los pasos en esta ruta y en este camino que hay que empezar. Y ahorita el doctor Edgar decía, es que uno empieza a contar desde el momento de la concepción. Yo voy a decir, vea, desde el momento antes de la concepción, ¿sí? Entonces, ni siquiera estoy pensando si voy a tener un hijo mañana, bueno, ya no, ya estoy muy viejita, pero desde antes de eso estamos empezando a contar para el sistema de salud. Entonces es muy importante. Esta ruta nos tiene varios hitos, 8 hitos, y con todos los análisis que nosotros hemos hecho para Colombia, para Antioquia, para Medellín, donde tenemos mucha más información de lo que ha sido la implementación de las rutas materno-perinatal en estos últimos años, de lo que hemos encontrado, y por eso yo le digo de la teoría a la práctica, voy a comentarles los retos que hemos tenido, los logros y los aprendizajes que hemos tenido, y entonces cada uno de ustedes va a poder decir, esto pasa en mi institución, ¿qué voy a hacer? Porque no dista mucho de lo que pasa en esto, de los resultados que hemos tenido. Y voy a mostrar esta diapositiva que va a ser nuevamente mi diapositiva final, porque con lo que hemos aprendido, pues me tomé el atrevimiento de traerles lo que nosotros hemos denominado 5 intervenciones claras fundamentadas en estos hitos. Un hito es que si las mujeres conocen sus derechos en salud sexual y reproductiva y los signos de alarma, y prácticamente la intervención que nosotros vamos a tener que hacer es realmente las mujeres con todas estas redes de apoyo externos a la institución, desde el sector educativo, desde la casa, casi que yo diría que desde el supermercado, desde los medios de comunicación, las iglesias, estamos favoreciendo el empoderamiento de las mujeres y la enseñanza y la garantía en los derechos en salud sexual y reproductiva. En cuanto a la captación temprana, el control prenatal y la clasificación del riesgo, pues lo primero que tenemos que hacer es hacer una captación temprana y vamos a ver qué hemos tenido con respecto a eso, y una atención integral según el riesgo detectado y oportuno. Problemas que hemos tenido, y lo vamos a ver ahorita. Todo lo que la ruta nos ha propuesto, ¿será que tenemos los insumos suficientes en cada una de nuestras heces? Que probablemente muchos de ustedes están en sitios y en territorios que están alejados para poder lograr una implementación completa. Yo pregunto, ¿quién tiene materno-fetal en un pueblo aquí bien lejos que esté acá? Vigía del Fuerte, gracias doctora. Entonces, Vigía del Fuerte y materno-fetal para hacerle ultrasonido de tamizaje y detalle anatómico a todas las gestantes. Eso dice la ruta, ¿cierto? Eso dice la ruta. Hay que hacerle detalle anatómico a todas las gestantes entre la semana 11 y la 14. Detalle, ultrasonido de tamizaje genético, que no lo hace cualquier ginecólogo, menos un médico, sino que tiene que ser un especialista en medicina materno-fetal. Entonces, ahí empezamos con los retos de si tengo la garantía, y a eso metámosle números y costos, porque eso también implica costos del personal entrenado, del equipo de ecografía, de tal cosa, pero incluso está dentro de las recomendaciones de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Referencia oportuna, y es hablar entonces de cómo está conformado el sistema de referencia y contrarreferencia dependiendo de cada asegurador, de cada IPS. Se nos ha convertido muy de moda a las instituciones. Yo trabajo en una institución de tercer nivel, de hecho estuve de turno anoche y tuve 4 traslados primarios, y se nos ha vuelto de moda el traslado primario. Obviamente el traslado primario es una emergencia, siempre las atendemos y las recibimos, pero esas son el reflejo de las dificultades que tenemos en el sistema de referencia y contrarreferencia, que el médico, 2 de la mañana, ¿qué hago con esta paciente? Está sangrada, 90 de TPT, ¿qué hago con ella? No coagula, no tengo sangre, no tengo plasma, vámonos. Y claro, yo también me voy, pues, y si no me la reciben, no la voy a dejar que se me muera en mi institución. Hay que velar por la seguridad de los pacientes. La atención humanizada y segura del parto y del puerperio recién nacido con calidad, y en este incluimos entonces también esa parte que hablábamos de las emergencias obstétricas, donde finalmente la que nos está mostrando esos datos de morbimortalidad. Y la garantía de la anticoncepción post-evento obstétrico, como una de las estrategias fundamentales para la prevención de lo que ahorita mencionaban, embarazo adolescente, la niña que hoy tiene un aborto, pero ¿cómo voy a evitar que no se me embarace dentro de 20 días nuevamente? O con una enfermedad crónica importante. Vamos a empezar entonces a desglosar estos retos importantes de lo que hemos tenido como aprendizajes y cómo vamos entonces posiblemente a tener algunas de las intervenciones. Ahorita en la discusión ustedes nos enriquecerán mucho más con posibles intervenciones.
Dentro de ese primerito, entonces tenemos la consulta preconcepcional y yo me haría una pregunta, no para que la respondan acá, para que cada uno la responda. ¿Cuántos en sus instituciones tienen formalizada una consulta preconcepcional? Probablemente muy pocos, ¿sí? En Medellín, cuando hacemos una evaluación de ella, prácticamente no existe. Estamos hablando de un grupo en el que le hicimos un estudio, grupo de pacientes con enfermedad cardíaca y embarazo. O sea, sabemos que son pacientes que ojalá no se embaracen. Solamente el 40% tenían una consulta preconcepcional, o sea, el 60% ni siquiera habían accedido a consulta preconcepcional. Y eso que estamos hablando porque la paciente ya venía y sabía su riesgo, porque es un número elevado. Pero normalmente cuando vemos las cifras históricas, solamente el 5% acceden a consulta preconcepcional cuando tienen enfermedades crónicas. Y entonces es aquí donde los programas de PIP y de alto costo se tienen que articular, y los paquetes, me voy a referir a lo que el doctor ahorita mencionaba de los paquetes, no nos han incluido dentro de esta evaluación preconcepcional. Yo tuve la dificultad, yo lidero en el hospital donde trabajo una clínica que se llama la Clínica de Enfermedad Hepática y Embarazo. Tenemos las pacientes con trasplante hepático y una de las propuestas que yo hice cuando empezamos a trabajar en la clínica es, venga, yo necesito que las pacientes antes del trasplante sean valoradas por un servicio de ginecología de alto riesgo. ¿Por qué? Porque esa paciente no se puede embarazar por lo menos en el próximo año después del trasplante por todos los medicamentos que está consumiendo, y si eso le sumamos un embarazo, pues se dañó el trasplante y se dañó el embarazo y una cantidad de condiciones, por no hablar de desenlaces peores. La respuesta fue, es que eso no está en el paquete. Es que la consulta preconcepcional no está en el paquete. Preconcepcional, y en este caso era para colocarle un método de planificación de larga acción. Ya lo peleamos, pues, y ya por lo menos en nuestra institución dentro del programa está en ese paquete, pero eso pasa con muchas otras, la reumatológica, la de VIH, entonces no está en el paquete, o hay que mandarla a otra institución donde no se lo van a colocar, porque es que la señora tiene una enfermedad hepática, es que sí puede colocársele este método, es que todos sabemos pues todo el lío que hay con la planificación en pacientes con enfermedad hepática. Entonces, todo este grupo de pacientes que nosotros ya detectamos que tienen un riesgo detectado, donde aquí nuestra población objeto, mire, no van a ser los ginecólogos para la consulta preconcepcional, van a ser los que manejan las pacientes de riesgo, los psiquiatras, los oncólogos, los cardiólogos, y son los que nos van a tener que venir, que redireccionar las pacientes o que empezar a instruir a los pacientes en la importancia de la prevención de embarazos no deseados. Entonces, es lo que nosotros hemos trabajado con los especialistas y hemos dicho, venga, es que usted tiene que hacer una consulta oportunista. Y señora, ¿cómo va de la artritis? ¿Cómo va con X medicamento? Y usted planifica, ¿sí? Porque tenemos que estar pensando entonces en eso también. Y cuando hacemos retiro de dispositivos, de implantes, pues también estarle garantizando las pruebas de embarazo a estas pacientes. Las pacientes existen, las necesidades son permanentes. ¿Cómo encontrarlas? ¿Cómo integrarlas? Ese es uno de nuestros primeros retos. Digamos que aquí estamos planteando uno, y es, vamos a tener que trabajar entonces no solamente con quienes ven las maternas, sino con quienes ven todas las mujeres en edad reproductiva y las adolescentes, obviamente. Viene el segundo camino, la interrupción voluntaria del embarazo. Esto nos da para hablar un día entero, ¿cierto? Y más ahora con la nueva sentencia, pues mucho mayor. Y aquí me voy a referir a un caso de la vida real. Entonces vamos a empezar de la teoría a la práctica. Deseo interrupción voluntaria, dice la paciente, porque desde que estoy en embarazo tengo crisis de pánico y ansiedad, con deseos de morirme, porque es que fue producto de una violación, ¿cierto? De un abuso sexual. La respuesta muchas veces en las instituciones es, señora, primero la debe ver trabajo social, psicología, psiquiatría, iniciar tratamiento, y si aún sigue así, sí puede solicitar la IVE, ¿cierto? Son los obstáculos reales. Este es un caso de la vida real. Esta señora se murió, falleció. Otras de las respuestas, aquí estas se las añadí porque son otras de las respuestas, ¿por qué no denunció desde que tuvo el abuso? Ya no puede denunciar y no se puede hacer la interrupción voluntaria. Toca darle la orden y esperar después, ¿cierto? Todos sabemos que dice que en menos de 5 días hay que darle respuesta a este grupo de pacientes, pero muchas veces esta es la forma de poder evadir estas pacientes. Acá no hacemos eso.
váyase a otra institución. También entonces nos escudamos en una objeción de conciencia institucional que no existe, ¿sí? Existen las objeciones de conciencia individuales, no las institucionales. No voy a hablar más de esto para no generar mucha polémica, pero todos sabemos las objeciones y los obstáculos que hay a la interrupción voluntaria del embarazo. Intervenciones propuestas con lo que nosotros hemos trabajado, entonces un acceso y fomento de lo que es la consulta preconcepcional, una adecuada educación y garantía en derechos en salud sexual y reproductiva, donde finalmente nuestro protagonista, ahorita decía que actor y yo dije no, los pacientes, la familia no son los actores, son los protagonistas de este sistema, son el centro de todo lo que tiene que ver con el sistema en seguridad y en aseguramiento y sobre todo en salud, el empoderamiento de la mujer, la familia y la comunidad. Ya tenemos que estar hablando de cómo vamos a garantizar el cumplimiento de las sentencias, ¿cierto? La previa que teníamos de 2007 y ahora la de 2022, la disponibilidad de recursos, porque muchas veces no contamos ni siquiera con los recursos, es que aquí no se hace IVE, aquí no tenemos misoprostol, aquí no tenemos tal cosa, pero entonces debemos de canalizar y tener un sistema de referencia y contrarreferencia en caso de objeción de conciencia, a donde voy a garantizarle el acceso a las pacientes en estos casos en particular, de manera de que no obstaculicemos pues, los derechos en salud sexual y reproductiva. Nuestro reto 2, la captación temprana, las visitas de cuidado prenatal y la atención según el riesgo. Y esto se los quiero mencionar, no vamos a leer toda esta tabla, simplemente quiero mostrarles. Mire, la gran mayoría de estos valores están por debajo del 50%, poquitos, escasos, están por encima. Y cuando estamos hablando de cosas como, por ejemplo, el VIH al ingreso, sífilis, las asesorías, la búsqueda de pacientes con violencia. Entonces, mire que ahorita el doctor Néstor nos hablaba, o sea, cuántas veces o cuántas vueltas da una paciente para que pueda tener acceso a una prueba de VIH o a una prueba de sífilis. No, aquí no hacemos eso, no, usted no aparece en el sistema, no se le puede hacer. Aquí voy a hacer una anotación. Desde el 2019, sí, hay un poquitico de efecto de la migración, se viene aumentando los casos de sífilis gestacional y sífilis congénita en nuestro departamento y en nuestra ciudad, en Medellín. Entonces, también es esa garantía y ese acceso. Ahorita nos decía el doctor, ¿a quién le cuentan estas pacientes migrantes? Nos cuentan a nosotros, no le cuentan a Maduro por allá, sino a nosotros. Y cuando una muerte materna venezolana grande por mala atención tengamos en nuestro país, él lo va a publicar por todas partes y por toda Latinoamérica. Ahí está el doctor que a OPS le va a llegar. Intervenciones propuestas, una búsqueda activa de pacientes, claro, ¿cuáles son las pacientes en edad reproductiva que pueden estar embarazadas? Una articulación con quienes hacen las pruebas de laboratorio, una prueba rápida que llamamos aquí y ahora. Yo vengo por una prueba de embarazo, hágase la prueba ya, porque cuando le decimos, no, tiene que venir mañana en ayunas viene, ya no hay fila, ya dimos los fichos, ese es el cuento, ya dimos los fichos, entonces no, yo no me hago una prueba, no, ya cuando vaya a tener el bebé vuelvo al hospital. Búsqueda de inasistentes al cuidado prenatal, la caracterización de nuestra población migrante, muy importante porque en este momento es una población vulnerable y que nos está aumentando los indicadores en salud materno-perinatal, difusión masiva de la importancia de cuidado prenatal y de signos de alarma. Los estudiantes se ríen cuando yo una vez los puse a hacer unos videos y unas cartillas precisamente para educar a la comunidad. Abiertos, los que quieran se los podemos compartir, y yo que empezamos a utilizar los pequeños videitos de derechos en salud sexual y reproductiva, de signos de alarma y riesgos del embarazo y todo, los empezamos a colocar en los televisores de los hospitales. Inclusive yo soy de la que digo, así como hicimos campaña para cómo se lavan las manos para evitar el COVID, pudiéramos estar haciendo pequeños comerciales para precisamente fomentar otras estrategias de difusión de cuidado en salud materna, en riesgos y en empoderamiento de la comunidad finalmente. Los medios de comunicación son los que mueven todo esto y el presidente lo van a poner los medios de comunicación. No voy a hablar de política. Bueno, y este es un reto muy importante que tenemos con la pandemia, seguir garantizando la vacunación en la población gestante, obviamente discutiendo siempre los riesgos de la aplicación con las pacientes, pero como una de las estrategias, ya vimos cuántas pacientes han fallecido por COVID, y miren que muchos de esos últimos fallecidos han sido, no me vacuné, no creí en las vacunas, soy antivacunas, pero me pueden vacunar ya, y así tuvimos las historias.
me salté. Bueno, el reto 3, dentro de este mismo reto 2 tenemos entonces lo que menciona la ruta, el curso para la preparación para la maternidad y la paternidad. Solamente por mostrarle Medellín, que dice que le ha trabajado mucho a esto y de verdad que lo tiene pues ya un poquito más estructurado, vamos más o menos en un porcentaje de poder lograr esta organización de los cursos de maternidad y de paternidad en una ejecución más o menos global del 67.7%. ¿Cómo lo tienen en cada uno de sus territorios? ¿Existen tan siquiera? ¿Sí se están realizando? Entonces, este viene siendo un reto importante que también tenemos que empezar a contemporizar y que no existía antes, o sea que también es metiéndole costos muchas veces. El reto 3 es el sistema articulado de referencia y contrarreferencia. No me voy a detener mucho en él porque ya este es un trabajo específico que cada una de sus instituciones debe hacer y articularlo con sus aseguradores, con sus instituciones, para poder entonces lograr esa garantía del sistema de referencia. Yo siempre le doy una recomendación porque es que los que le resultan mandando a uno los traslados primarios fueron los estudiantes de uno, ¿cierto? Ay, profe, ya se la mandé. No, y cuando ya se la mandé es porque ya me llegó, entonces ya le llegó la paciente que le mandé. Sí, no, ya llegó. Pues, entonces, uno muchas veces es, venga, ¿cómo vamos a articular? ¿Cómo vamos a mejorar estos sistemas? ¿Cómo vamos a garantizar que la paciente llegue? Yo siempre le digo, venga, yo no les voy a negar una paciente, pero ¿por qué me llaman? Porque yo les digo, me llaman y me dicen que llegó, porque a veces yo voy a tener que estar buscando una UCI neonatal, porque la traen acá, porque es que aquí hay UCI neonatal, pero venga, es que en el tercer nivel muchas veces tampoco hay UCI neonatal, y hemos tenido casos que del tercer nivel nos toca remitirlas a otras de las instituciones donde está la disponibilidad del recurso. Bueno, y esto por mencionarles más o menos en comparación cómo estaba entonces el cumplimiento de los mecanismos de referencia cuando hicimos la evaluación de las RIAs en Medellín. El reto 4 tiene que ver con la atención segura y humanizada, y aquí junté yo entonces el parto, puerperio, emergencias obstétricas y el recién nacido, como quien dice lo que tiene que ver con la hospitalización durante el parto, y viene un reto importante. Entonces, ¿será que si estamos permitiendo acompañamiento, como dice la ruta de la persona que la paciente desee que la acompañe en? Obviamente que sabemos que pandemia vino con una cantidad de restricciones, que muchos de nuestros hospitales no tienen esa logística, pero ¿cómo podemos entonces trabajar para que, de pronto no vamos a decir, es que entren a todos los papás al parto, pero ese acompañamiento durante el trabajo de parto previo? Las prácticas de parto respetado, ¿sí? Que sobra pues aquí mencionarlas, que tienen que ver más con una atención de calidad y de respeto hacia la paciente, hacia sus creencias, hacia no limitarla, permitir el movimiento, ¿cierto? Todas las recomendaciones que Organización Mundial de la Salud nos ha dado. Prácticas seguras que conocemos, el alumbramiento activo para el seguir protocolos y constantemente pues la actualización de guías y sobre todo las guías que tienen que ver con lo que es las prácticas en emergencias obstétricas. Y yo les quiero mostrar otro casito de la teoría a la práctica donde dice, los controles prenatales fueron en, vamos a ponerlo, no porque sea Vigía del Fuerte, sino porque bueno, está lejitos, Vigía del Fuerte, pero es que la señora se vino para Medellín porque es que en Medellín hay hospitales con obstetras y yo quiero que el parto me lo atiendan en Medellín. Entonces llega, señora, sus laboratorios, la señora, en el sistema. El doctor, la doctora los anotó en la historia, a mí no me los entregaron, yo no los tengo. Entonces aquí viene otra vez el sobrecosto del sistema, o una paciente que ni siquiera le conocemos los riesgos, o que viene que tiene un VIH de hace 3 días en el sistema de Vigía del Fuerte, y aquí hoy, para yo poderle permitir lactancia temprana a ese bebé, necesito una prueba de VIH ya, aquí y ahora. Entonces también seguir garantizando, y miren que esto es desde lo muy técnico, que las pacientes estén con su historia perinatal básica mínima, ¿sí? Porque nos disminuye finalmente hasta costos en el sistema de estar repitiendo cosas y hasta una mala atención. Ah, es que me preguntan por cosas que yo no tengo, porque ya la señora ya inclusive sin quererlo le están diciendo, ah, es que allá siempre me hacen cosas y no me las dan. Y porque los pacientes a veces también exageran de lo que les hacen en las instituciones o lo que no les hacen. Entonces hay que poder lograr una articulación del sistema o integrar lo que es el cuidado prenatal
con la institución de atención de parto, que obviamente pues en nuestros primeros niveles de atención deseábamos que fuese siempre en ese mismo nivel, pero pasa que nuestras pacientes se mueven por todo el territorio. ¿Cómo vamos en morbilidad materna? Pues obviamente los valores están muy por encima de lo que plantea la meta del Instituto Nacional de Salud. Este es con los datos de 2020, con un valor entonces más o menos una razón de 30 o alrededor pues de 30, 29.7 por 1000 nacidos vivos, pero lo que tenemos que ver es, bueno, y cómo está nuestra capacidad resolutiva en cada una de estas instituciones, y amerita que hagamos pues un análisis individual en cada uno. Y cuando hacemos un análisis, ya específicamente por ejemplo para Medellín, ¿qué nos encontramos? Que muchas de estas morbilidades están asociadas a problemas en la atención directamente, lo que antes denominábamos el retraso 3, ¿cierto? Que ya hoy en nuestro nuevo modelo es como el determinante del sistema de salud o la atención en el sistema de salud, pero miren que tienen que ver con la capacitación y con las asistencias técnicas, el tratamiento farmacológico, el tratamiento médico, las interconsultas, lo que se necesita para poder entonces hacer una atención adecuada de lo que son las emergencias obstétricas. Y para ello entonces necesitamos tener un equipo interdisciplinario, capacitado, entrenado y unas actualizaciones de nuestras guías en lo que son las principales emergencias obstétricas, el código rojo, la sepsis en obstetricia, en este momento pues le estamos haciendo propaganda al código TAE, está calientico, es una nueva estrategia para la prevención y tratamiento de los trastornos hipertensivos en vista de que ha sido en los últimos años el aumento, y los eventos tromboembólicos. Y para ello entonces mencionamos que necesitamos los protocolos, los insumos y sobre todo la capacitación del personal. En la atención para el cuidado del puerperio vamos a tener en cuenta entonces las guías y las recomendaciones que Organización Mundial de la Salud nos hace, garantizando entonces esas citas que nos da la ruta. Citamos a nuestras pacientes entre el tercer y quinto día para poder revisarlas nuevamente. Las actualizamos en el esquema de vacunación, siempre se nos olvida revisar si lo tiene o no lo tiene. Y la atención del seguimiento, miren entonces cómo estamos con valores todavía muy bajos y tenemos que seguir promocionando, porque aquí estamos hablando de citas de promoción y prevención, como poco dan plata, pero sí dan salud. Entonces esa es la importancia. Todo lo que yo invierta en salud necesariamente me va a ahorrar costos, porque es que un paciente enfermo le cuesta mucho al sistema de salud. En cuanto a la planificación, ya para ir entonces al último reto, entonces miren que es poco lo que se tiene en ejecución, cuando deberíamos de tener unos valores por encima del 100%, del 90%, para poder garantizar entonces la anticoncepción posevento obstétrico y el acceso a los métodos de planificación. Y me voy a otro casito. Está afiliada a XXX. Entonces, cuando ella solicita anticoncepción posparto, entonces, señora, no hay contrato. Es que eso está capitado a, o es del primer nivel, o es del centro de salud de tal sitio. La frecuente, como migran mucho, trajo la portabilidad. Entonces, ellas tienen que ir a hacer su vuelta de portabilidad, que les cambian, porque como esta no es una acción emergente, sino que es electiva, pero miren lo importante que es dentro de la ruta. ¿Hace cuánto viví aquí? Pues si yo sé cuánto vive, me clasifica para colocarle o no colocarle. Y para planificar debo volver a, entonces volvemos otra vez a que la paciente dé vueltas, vaya, haga el trámite, y la próxima vez que venga le voy a estar atendiendo nuevamente su parto. Entonces aquí un reto que nos queda muy importante es cuál es la autonomía a la institución de salud para que pueda iniciar métodos de planificación que tenga disponibles en ese momento y dar una adecuada garantía y asesoría. En el control prenatal escogí un implante. Créale a la señora, pues no hay forma de saber si sí o no, porque no hay registro, ella está en vigía del fuerte. Pero nuestra respuesta es, no, eso aquí no lo autorizan. Toca darle la orden y esperar después para ver cuándo se le pone. Y si lo hacemos aquí, pueden glosarlo, porque es que a nosotros no nos lo pagan. Nosotros somos institución de segundo, tercer nivel, y eso es del primer nivel de atención. Es el negocio. Para finalizar y para recordar, entonces volvemos a enfatizarnos en que hay que hacer educación, empoderamiento, fortalecer la calidad del cuidado prenatal,
tener unas redes articuladas de referencia y contrarreferencia, de atención del parto y de emergencias con calidad, garantizar la anticoncepción como una necesidad y un derecho ineludible de nuestras pacientes, favorecer en nuestras instituciones las auditorías internas y externas, la asistencia técnica, las capacitaciones y sobre todo los procesos de mejoramiento continuo, y tener una adecuada articulación entre la mujer, la familia, la comunidad, el asegurador en salud y el prestador de salud para poder llegar a impactar mediante acciones coordinadas los resultados en morbimortalidad materna y perinatal. Y para finalizar, les quiero dar algunas de las recomendaciones que nosotros hicimos cuando entregamos el informe de morbilidad materna extrema y mortalidad a la Secretaría de Salud en el año 2020, que surgieron precisamente del análisis de las pacientes que se murieron. Fortalecer la asistencia técnica con todos los prestadores de servicio de salud, y por ello es tan importante los procesos de capacitación del personal. Fortalecer el trabajo para una atención en salud sexual y reproductiva con enfoque de derechos, y aquí tiene entonces vital importancia lo que mencionaban ahorita los promotores de salud, y involucrar a la comunidad, a las asociaciones de usuarios dentro del sistema de salud para que, digamos, para que la institución se acerque más a quien son los protagonistas del sistema. Intensificar acciones para la prevención de embarazos no planeados, no deseados, ya hablamos mucho pues de todo lo de planificación con ejemplos. Promover la articulación, como se los mencionaba, de todos los aseguradores y las IPS, en este caso pues hablamos de atención ginecobstétrica porque me compete la ruta materno-perinatal, pero casi que es para generalizarlo para muchas de las condiciones de enfermedad y de salud de la población. Garantizar información oportuna y veraz a todas las mujeres sobre sus derechos de interrupción voluntaria, vigilar que las EAPB garanticen una red de prestadores de servicios de salud. Es que uno muchas veces, según el asegurador, queda amarrado en la institución, porque la voy a remitir, pero es que esta aseguradora no tiene contratos en ninguna parte y toca entonces el plan B de nuestros médicos, irse en traslado primario por ser una emergencia. Y promover la implementación de acciones de seguridad clínica para la atención obstétrica y buenas prácticas de seguridad en cada una de sus instituciones, enmarcados desde el nivel que nosotros podemos hacer para poder lograr una implementación de la ruta, con todos los retos y con todas las dificultades que tenemos desde el punto de costos, de insumos, de recursos que puedan existir alrededor. Este es pues nuestro QR con todo el portafolio de capacitaciones para 2022. A todo su servicio. Muchísimas gracias.